Javier, estoy entrando a una conferencia. Te hablo un ratito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Vives con miedos? ¿Sabías tú que las dos emociones más fuertes que existen en el ser humano son el amor y el odio? ¿Sabías tú que nosotros funcionamos más por los miedos que por el mismo amor? Sí, efectivamente, los miedos son los que nos dan, desgraciadamente, el motor de nuestra vida. Y no te hablo de los miedos en sentido de que sean positivos. Simple y llanamente, que nosotros estamos viviendo una vida de miedos. Y te lo voy a demostrar en un momento más, que el 80% de tu vida es una vida con miedos. De mi vida es una vida con miedos. ¿Tú crees que puedes seguir viviendo feliz en un mundo donde los miedos te acechan en cada momento? Miedo a no ser querido. Miedo a ser querido. Miedo a no tener trabajo. Miedo a tener trabajo. Miedo a no tener una pareja. Miedo a tener una pareja. Miedo a tener dinero. Y miedo a no tener dinero. Fíjate la dualidad y la paradoja que existe en esto, que es muy importante que lo tengas en cuenta. Estamos llenos de miedo porque no hemos obtenido algo y llenos de miedo porque lo podemos perder eso que hemos obtenido. O sea, en el momento que yo obtengo algo, me quito un miedo, el miedo de que ya, el miedo de tenerlo, porque ya lo tengo. Pero curiosamente, cuando ya lo tengo, cuando ya lo tienes miedo de perderlo. Cuando tienes una pareja, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Tienes miedo de que esa pareja no te corresponda. Y cuando ya tienes la pareja, curiosamente, tienes miedo de que te deje. De allí viene en gran parte los celos en las parejas y en las relaciones, porque estamos llenos de miedos y estamos llenos de inseguridad. Es decir, estarás de acuerdo conmigo en que tenemos miedo porque no tenemos algo y tenemos miedo porque tememos perderlo. Sí, yo sé que muchas veces no somos conscientes de esos miedos y vivimos completamente en el mundo del miedo. Fíjense, cuando tienes dinero, tienes miedo a perder el dinero. Tienes miedo a que el dinero hagas mal uso de él. Tienes miedo a que no sepas gastarlo. Qué curioso, ¿no? Que si toda tu vida
o parte de tu vida la utilizaste para tener una prosperidad económica, el día que tienes la prosperidad económica, la vives con miedo, no la vives con felicidad. Tienes miedo de perder el dinero. Y a veces es tan fuerte el miedo. Te voy a poner un ejemplo. Comentaba Ken Honda que él conoció una persona que heredó 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Ya que los tuvo, esos 40 millones de dólares, hizo una mala inversión. Tenía miedo de que el dinero se le acabara, pero apostó con todo y miedo 30 millones de dólares a X o Z negocio. Le quedaron 10 millones de dólares, pero le quedó la sensación del miedo. Y no supo manejar esos 10 millones de dólares, sino que se frustró y no pudo soportarlo y se mató. ¿Por qué? Es el miedo, el horror y el pánico a también perder el otro dinero, al dinero que perdió. Vivimos llenos nosotros constantemente de miedos. Les voy a decir algo. Ustedes en las sociedades, en los diferentes países, nos manipulan a través de los miedos y tú no te das cuenta. Cuando oyes las noticias, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te meten en la cabecita? Te meten puros miedos. Miedo a la crisis, miedo al COVID, miedo a una nueva revolución, miedo a una debacle económica, miedo a los impuestos. ¿Qué es? ¿Cómo te mueven? ¿Cómo te mueven? Te mueven por el amor, te mueven la mayoría de las veces países, gobiernos, sociedades, instituciones de carácter a veces religioso, se mueven a través del miedo. ¿Por qué el miedo? Porque te controlan, porque te sientes amenazado, te sientes castigado, te sientes que no puedes vivir porque te han amenazado con llevarte a la mejor a la cárcel, te han amenazado con la muerte, te han amenazado con quitarte tus propiedades, te han amenazado con quitarte tu familia. Es decir, nos llevan a un mundo donde nosotros vivimos en un mundo de miedo. Y saben claramente que a través del miedo conocen muy bien que a través del miedo nos pueden manipular. Pero ese no es el problema. El problema está dentro de nosotros mismos, en el sentido de que nos dejamos llevar por los miedos. Pensamos, ya los vivimos de una manera tan natural que pensamos que el miedo es parte de nuestra vida. Déjame platicarte algo. En la época primitiva, y hablo de la época primitiva porque quedan instaladas memorias y programas mentales dentro de nosotros de millones de años. Nosotros somos, según la definición de aristotélica, el gran filósofo griego, el más grande de todos los filósofos, somos animales racionales y tenemos el instinto animal. Y fuimos creados con el miedo. El miedo
a que otra tribu te pueda matar. El miedo a que un animal te devore, te envenene. Tenemos esos miedos. El ser primitivo vivía un mundo lleno de miedos. Un mundo no sabía a qué se iba a enfrentar cuando tenía que llevar la comida, era el proveedor de la casa. Las mujeres se enfrentaban al miedo de que sus hijos murieran, de que sus hijos no estuvieran suficientemente protegidos, de que sus hijos estuvieran bien alimentados. Era un mundo de miedos. Y se generaba lo que dicen el cortisol. El cortisol, cuando llega el cortisol a nuestro cuerpo, inmediatamente se paraliza nuestro sistema inmune, el que nos ayuda y que nos da defensas contra las enfermedades y contra nuestros problemas. Ese mundo primitivo lo saben y lo conocen muchas sociedades, muchos políticos, muchas gentes de la religión, y saben cómo manipular a la gente a través de castigos, a través de amenazas, a través de lo que te va a suceder en un futuro cuando te mueras. Entonces nos tienen muertos de miedo. Dirás, está exagerando, yo no vivo con tantos miedos. Te hago una pregunta. ¿No tienes miedo a cuando te dicen que viene una crisis mundial muy fuerte, que ya no tengas que comer, o que tengas un niño, un hijo chiquito y dices, ¿qué va a ser de él? ¿No tienes miedo que haya una guerra y en ese momento tengan que ir a la guerra tu pareja, tenga que ir a la guerra tus hijos jóvenes? ¿No tienes miedo? Todas las noticias que nos dan y las notas que nos dan es para generarnos miedo. Si no pagas impuestos, vas a la cárcel. Si no pagas, si no haces esto, te amenazo y te desprestigio. Y eso es muy común y lo estamos viendo día a día. Llegas a tu casa y a lo mejor te dicen, si no me das esto, me divorcio o me separo. O que mi hijo tiene algún problema, tengo miedo de qué le va a pasar a mi hijo cuando sale fuera. Las mamás viven mucho en el miedo de qué les va a pasar a sus hijos, están muy preocupadas constantemente. Vivimos preocupados o con el miedo de ya perder el empleo, el miedo de no tener, que no me ajuste suficientemente el gasto. O sea, nuestro mundo es un mundo de miedos. ¿Por qué? El ser humano busca su sobrevivencia, tiene un cerebro, nosotros tenemos 3 cerebros, el reptiliano, que tiene 250 millones de años, el límbico, el primero es el de la sobrevivencia, el límbico, que es el del placer, el de la imaginación, el la fantasía, el de las emociones. Tenemos el neocortes, este límbico tiene 140 millones de años, y el neocortes que tiene 50 millones de años. Pero allí están instaladas nuestras memorias. ¿Cuáles memorias? Las memorias del miedo. ¿Acaso no tienes miedo que a ti te humillen alguien? ¿No tienes miedo de que alguien te traicione? ¿No tienes miedo de que alguien te abandone? ¿No tienes miedo de que alguien te rechace? O sea, vean, ¿qué es lo que sucede? Vean en las relaciones interpersonales. Yo les comentaba a unas personas, le dije, tú tienes miedo en tus relaciones interpersonales, tienes miedo en tus relaciones con tu pareja. Me decían, yo no tengo miedo. ¿No tienes miedo al divorcio?
¿No tienes miedo a una separación? ¿No tienes miedo a que no diga las palabras adecuadas o a que generes conflicto? ¿No tienes miedo a que se enoje la otra persona? Fíjense, constantemente estamos teniendo miedo. ¿Con qué persona tratamos de llevarnos mejor? Pues con aquella persona que nos genere menos miedos. Es decir, la persona que te soluciona tus miedos. Y les decía como solución, que esto lo aprendí en el terreno de las ventas, que cuando tú negocias o hablas con otra persona, lo primero, sobre todo si es desconocida, tienes que negociar sus miedos. Fíjate lo que te digo, tienes que negociar los miedos del otro. Por ejemplo, yo tengo miedo a que me grites, tengo miedo a que me humilles. Entonces la otra persona, si se da cuenta de eso y si es inteligente y capta que se quieren, vamos a suponer que es una pareja que se quieren, pero el otro siente que la humilla, el otro siente o la otra siente que le grita, ¿cómo puedes componer la relación? Primero, sabiendo cuáles son los miedos del otro y diciendo, a ver, vamos a platicar, vamos a conversar un rato, vamos a llegar a un acuerdo. Sé que tienes miedo de que te grite, sé que tienes miedo de que te humille. Mira, de hoy en adelante voy a mantenerme, quiero pedirte un favor. Si empiezo a gritar, hazme una seña o algo y yo buscaré bajar mi tono. Si tú sientes que te he humillado, levántame la mano, es un decir, ¿no? Una técnica. Y yo buscaré la manera, o tú me dirás las palabras, o me corregirás en las palabras que yo tengo. De esa manera, si tú solucionas los miedos de la otra persona hacia ti, te va a querer más, vas a tener una mejor respuesta. Yo me fijo en la mayoría de las familias, que se tienen miedo unos a otros. Claro, a lo mejor ahorita te estoy haciendo consciente de que son miedos y que funcionas en términos de miedos. Ay, voy a llegar tarde. Ay, no le va a gustar mi comida. Ay, a lo mejor este vestido no le gusta. Ay, a lo mejor se va a enojar cuando le diga que me voy a ir de viaje o me va a gritar cuando le pida más dinero. Eso es el pan de cada día en las relaciones interpersonales. No solamente estas cosas que te estoy diciendo, son a veces cosas más duras, más graves o pueden ser más sencillas. Entonces, cuando tú conoces cuáles son los miedos del otro, pues quítale los miedos, por favor. Entonces la relación, si no, la relación no va a funcionar. En ese sentido, los miedos, tenemos que conocer los miedos tuyos y conocer los miedos del otro. ¿Saben de dónde nos viene en gran parte la mayoría de nuestros miedos? Tienen que ver con la autoridad. En nuestra infancia, primero ya les hablaba que tenemos memorias primitivas que se quedan instaladas en nuestro cerebro reptiliano de millones de años desde que fuimos o de origen de animalitos, ¿sí? Y también es desde el punto de vista de la infancia. ¿Y qué tiene que ver la infancia? La autoridad, la autoridad, la autoridad. ¿Quién representa la autoridad en la casa? ¿Quién? ¿El padre o la figura que sustituyó al padre? En términos simbólicos, quiero decir, porque puede no existir el padre, pero la madre le puede dar la imagen de un padre o la imagen de una autoridad masculina, la da, consciente o inconscientemente la transmite, y eso es lo que se queda en el niño.
es a nivel de psicología profunda. La autoridad te genera miedos. Te lo voy a decir más en concreto. Si tu papá, y piénsalo en un momento, piénsalo tantito, ¿cómo te la llevabas con tu papá? O con el sustituto de tu papá. ¿O qué te decía tu mamá acerca de la figura masculina de autoridad? Muchas veces me acuerdo que de chico nos decían, miren, si se portan mal, ahí viene su papá. ¿No es así? Le voy a decir a tu papá para que te dé tus cuerazos. Le voy a decir a tu papá para que te regañe. Porque la figura masculina se ha significado por la autoridad. Dirán, la figura femenina, sí, pero no tiene la fuerza. No tiene la fuerza la figura femenina. ¿En qué sentido no tiene la fuerza? En el sentido de que la memoria primitiva está en el hombre. La memoria primitiva de quien era la autoridad, de quien ponía la ley, de quien ponía la norma, era la figura masculina. En las casas, en la mayoría de las casas, cuando falta la autoridad masculina, la figura masculina, y hablando en términos simbólicos, hay tres tipos, que es hay el padre imaginario, el padre simbólico y el padre real. Pero ese es otro tema. El padre simbólico, lo que te dijeron a ti, quién era tu padre. Lo que te dijeron a ti, quién era tu padre. Ese es el padre simbólico. Ese es el que te generó los miedos. Y tenías muchos miedos. Es en gran parte, no te digo que en el 100%, pero casi en el 80% de los hombres y las mujeres que mantienen una relación amigable, de buena comunicación con la figura masculina, bajan muchísimo sus miedos, muchísimo los miedos. Y los que tienen una figura masculina muy autoritaria, manejan más miedos, tienen más miedos a las amenazas, tienen más miedos a los castigos, tienen más miedo a hablar en público. Acuérdense que nosotros tenemos tres grandes miedos. El miedo a morir, el miedo a hablar en público y el miedo al éxito. Y el miedo al éxito. El miedo a hablar a la muerte, pues lógico, todos lo tenemos, ¿no? Tenemos un instinto de vida. El miedo a hablar en público porque tememos, ¿verdad? Se nos llega a las figuras donde me regaña y me dice, tú no sirves, tú no sabes hablar, tú cállate, o no me interesa lo que estás opinando. En ese sentido, tienes una autoridad que te genera mucho susto y mucho miedo. ¿Cómo era tu papá? O el sustituto simbólico de tu padre. Todos estos miedos de los que te he hablado, todos tienen que ver con esa figura, o la mayoría tienen que ver con esa figura simbólica. Pero tú te estarás preguntando, bueno, está bien, pero ¿cómo puedo eliminar esos miedos? En primer lugar, el 90% de tus miedos son fantasmas. El 90% de tus miedos, comprobado, es estadístico, son fantasmas. Les hago una pregunta. ¿Los fantasmas existen? No, los fantasmas no existen. Nos crearon esos miedos. Nos crearon esos miedos. Nos decían, ahí viene el coco, ahí viene la bruja, ya te va a comer te va a comer un animalote o X, ¿no? Te asustaban. Malo, malo. Porque después, en vez de funcionar a través del amor, funcionaste a través de la amenaza, a través del castigo, a través del chantaje y generaste miedos. Les decía la vez pasada, y creo que la mayoría de los que están aquí presentes han de haber estado, la técnica
les hablaba de la técnica de la edición, de la técnica del switch, de la técnica de la visualización, les hablaba de diferentes técnicas. Hoy les voy a decir algo, lo que decía Brian Tracy. Primero, reconoce cuál es tu miedo. Segundo, piensa qué es lo peor que te puede suceder. Lo peor que te puede suceder en caso de que sucediera. Lo peor. Tercero, acepta que te puede suceder. Acepta. Vas a ver que te vas a liberar. Y cuarto, prepárate para que ese miedo no suceda. Porque una de las cosas es, pues yo tengo miedo a nadar porque pienso que me voy a ahogar. Pues empieza a nadar, enfrenta tus miedos, enfréntalos. Son fantasmas creados en tu infancia, son memorias primitivas y son memorias que te crearon en la infancia. Desde luego que hay a veces tipos de miedo que son ya delirios de persecución, ya es otra cosa, ya requieren otro tipo de tratamiento, o son fobias muy fuertes, que esas se quitan con colapso de anclas, y que también las fobias se quitan con ese método que te decía de la edición, que debes de haberlo apuntado, ese método de la edición. Pero sobre todo, enfrenta tus miedos. Imagínate qué es lo peor que pueda suceder. E imagínate qué sucede. Pero también prepárate para que esto no suceda. Es la técnica que usaban Brian Tracy, el gran gurú de las ventas a nivel internacional, y a él le funcionaba. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que seas consciente que vivimos un mundo con miedos, que debemos de reconocer nuestros miedos y afrontar los miedos, y que la mayoría de los miedos que tenemos, reconocer que son fantasmas, y que esos fantasmas tú los puedes quitar, porque son eso, son fantasmas esos miedos. Y si quieres ayudar a otro y ayudarte a ti mismo, reconoce tus miedos, reconoce los miedos del otro y háblale a sus miedos, soluciona sus miedos, aprende cuáles son sus miedos y soluciónalos. Por eso nuestras relaciones no son las adecuadas, por eso no logramos más éxitos en la vida, porque no conocemos cuáles son los miedos que tiene la otra persona. No le hablamos a sus miedos para solucionarlos. No tengas miedo, no tengas miedo. Decía Jesús, y con esto termino, decía, ustedes tienen mucho miedo de que al día siguiente no saben qué comerán o qué beberán. Vean las aves y las flores del campo. Ellas amanecen y no están angustiadas por qué van a comer, qué van a tomar. Dios del cielo se las dará, pero no cuando tengas miedo, sino cuando tengas fe en ti mismo para eliminar ese fantasma de los miedos. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco sus comentarios. No tengas miedo. Sé feliz. Gracias. Astrid, gracias. Gracias. Interesante tema. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga siempre. Gaviota. ¿Quién más? César Galvez. Buenos días. Gracias, César. Gracias. Araceli. Wash hands. Wash hands. Gracias a todos. Gracias por estar. Y aquí nos seguimos viendo como todos los lunes en la Escuela Superior de PNL TV y transformando vidas. Gracias.